Presentamos Comer y Correr de Julio Basalto y Juanjo Cáceres, que ha sido presentado... Perdón, vuelvo. Basulto, basulto. Más alto, más alto. Basulto. Basulto. ¿Eh? Basulto, sí. Basulto. Complicado, complicado el apellido. Presentamos Comer y Correr de Julio Basulto y Juanjo Cáceres, que ha sido publicado por la editorial de Bolsillo. Julio, Juanjo, bienvenidos. Muchas gracias. Buenos días. ¿Qué encontramos en este Comer y Correr? Porque hay un subtítulo, Desmontando los mitos de la alimentación de los runners. Sí, eso ya te da una pista de por Ya dónde te da va. una pista. Sí, está claro. Es muy fácil encontrar libros de dietas milagro o de consejos infalibles para ganar maratones y que además te pautan concretamente cuánto, cuándo y cómo tienes que comer, ¿no? Y nosotros precisamente nos hemos dedicado fundamentalmente a desmontar esto. Nos suelen criticar que no ponemos soluciones, pero es que precisamente lo que queremos es que la gente tenga herramientas para gestionar ellos mismos su propia alimentación, ¿no? Y lo que pretendemos con el libro es esto, dar hábitos, fomentar buenos hábitos en la población, que sepan que un buen estilo de vida previene gran parte de las enfermedades crónicas y un buen estilo de vida incluye hacer ejercicio físico. Puede ser correr, puede ser no correr, puede ser caminar también, ¿no? Pues vamos a hablar de esos hábitos desde el punto de vista de la dietética. Juanjo. Bueno, claro, ¿qué ocurre? Que un corredor, en primer lugar, es una persona más de la población. Y uno de los elementos los que consideramos importante hablarle es de en qué consiste una alimentación saludable como si fuera una persona normal. Lo primero que nos gusta señalar es que la alimentación de un corredor no tiene que diferir mucho de la que tiene que seguir una persona normal. Lo que pasa es que cuando ese corredor o corredora se enfrenta a pruebas de larga distancia, por ejemplo una maratón, o está expuesto, no expuesto, sino que tiene una gran dedicación a un entrenamiento de 4, 5, 6 veces a la semana, surgen necesidades específicas. Lo que hemos intentado plasmar también es cuáles son esas pequeñas necesidades que van apareciendo a medida que vas progresando en tu vida como corredor. Julio, una dieta normal, equilibrada, etcétera, pero luego estamos en una carrera. Y todos lo hemos visto, yo no soy runner, pero todos hemos visto los líquidos que beben, los frutos secos. ¿Qué consejos darías a los runners no iniciados, que quieran? ¿Qué hábitos deben de cumplir y qué hábitos deben de tener en toda carrera? ¿Qué deben de hacer y qué no deben de hacer? ¿Qué no deben de hacer? Lo más importante, y hemos insistido mucho en el Comer y Correr, es beber por encima de la sed. Eso es lo que no tienen que hacer, porque uno de los riesgos que estamos viendo últimamente es que los que hemos fomentado, yo me incluyo, durante años, que los corredores y que los deportistas tienen que beber antes de que aparezca la sed, esos consejos no estaban bien fundamentados, incluso pueden tener algún efecto secundario. Beber mucho, mucho, mucho en corredores que no son de élite, que es la gran mayoría del público que va a leer Comer y Correr, puede ser perjudicial, puede tener cierto efecto adverso, ¿no? Entonces, ¿qué tienen que hacer con respecto a barritas, geles, bebidas? No, porque las barritas están en el mercado. Hombre, sí están en el mercado. De hecho, tú entras en una tienda, por ejemplo, el Decathlon, y tienes un lineal de 25 metros de productos, ¿no? Tienen que, sobre todo, fundamentar bien la dieta previa al ejercicio físico. Una buena alimentación previa hace que tengas unas buenas reservas energéticas para enfrentarte a una carrera. Y que la mayoría, y aquí insistimos mucho, la mayoría de estos productos son innecesarios a no ser que estés más de una hora seguida corriendo, que no es lo que suele pasar, aunque sí que hay mucha gente que lo hace, pero aunque decimos que está de moda correr, realmente hay mucha menos gente que corre que gente que corre. Juanjo, dieta mediterránea, la pirámide de alimentos, todos nos lo sabemos, pero luego no lo cumplimos. Bueno, la pirámide y las dietas son referencias que tenemos y luego cada uno pues tiene sus preferencias, tiene sus influencias particulares. Entonces a nosotros nos corresponde insistir también, pues bueno, cómo se tiene que plantear o articular una alimentación saludable. Es decir, damos importancia a que se base sobre todo en productos de origen vegetal. Insistimos en la importancia que tienen las frutas, insistimos en la importancia que tienen los cereales. Somos defensores del consumo de cereales en el corredor y de la importancia de los carbohidratos. Pero sin pasarse. Bueno, sin pasarse, dentro de lo que no, sería... Dicen, porque si no, luego sale el Michelin. Bueno. ¿Vosotros qué decís a esto? De momento decimos que el corredor tiene que estar bien alimentado, que es importante que el corredor también se proteja de déficits de energía, porque ocurre que cuando tú te acostumbras a practicar ejercicio físico, el sentido natural del apetito se puede ver ligeramente perturbado y se da tanto en deportistas profesionales como en deportistas aficionados que acaban consumiendo alimentos por debajo de sus necesidades energéticas. Por lo tanto, es conveniente también que haya una cierta regularidad, una cierta disciplina dentro de lo que es la normalidad del apetito del corredor. Carnes, proteínas animales. Proteínas animales. Fíjate, Julio. Menos de lo que tomamos.
tomamos demasiadas, está claro, ¿no? Y no hace falta demonizarlas, pero tomamos demasiadas. En cuanto a carbohidratos, el pan engorda y esto que dice la sabiduría popular. El azúcar y... El azúcar, bueno, podríamos decir que el azúcar sí que engorda. Sí, mucho azúcar engorda. Pero meter en el mismo saco el azúcar y los carbohidratos complejos, como los del pan integral, que es el que deberíamos tomar, la pasta integral o el arroz integral, que a eso nos referimos cuando decimos cereales, no es correcto porque las recomendaciones de las entidades que quieren que adelgacemos son de un mínimo... Esta cifra no hay que sabérsela, pero viene bien para entender. Son de un mínimo de un 45% de la energía hasta un 60% de la energía que tomamos a partir de carbohidratos complejos. La población española toma un 37-41, está por debajo. Sí que la población española tiene que si quiere prevenir la obesidad, tiene que incrementar, y no hablemos si es deportista, tiene que incrementar su consumo de carbohidratos no a partir del azúcar, porque de ese 41-37%, buena parte encima de esos carbohidratos son azúcares simples. ¿Y los lípidos? Los lípidos lo mismo, tomar menos, tomamos demasiados lípidos, sí. De las recomendaciones de lípidos, que son máximo 35%, tomamos un 41% también. Deberíamos tomar menos grasa, pero no está claro. ¿Aceite de oliva? Aceite de oliva bien, está bien, es recomendable, sí. Sigue tú. Sí, bueno, lo que comentábamos de los carbohidratos, piensa que también el hecho de practicar ejercicio intenso aumenta las necesidades de carbohidratos, no las disminuye, por lo tanto eso en un corredor en principio no es el principal de sus problemas. Insistimos, carbohidratos complejos, a base de pan, cereales, arroz, ese tipo de cosas, no a base de Coca-Colas o a base de refrescos. ¿Y las bebidas estas energéticas? Buena pregunta. Son el demonio las bebidas energéticas. Dígale. No vamos a decir marcas, pero... Sí, Red Bull, por supuesto. Sí, Monster, tal. Nosotros absolutamente contrarios a la promoción y al consumo de estas bebidas. Un pequeño dato. Una encuesta europea reciente, hecha por la Comisión Europea, reciente, dice que 2 de cada 10 niños españoles menores de 11 años, repito, 2 de cada 10 niños menores de 11 años españoles toman 2 litros de bebida energética al mes. De ellos, 2 de cada 10 toman 4 litros de bebida energética. La bebida energética tiene muchísima cafeína, muchísima, eso está contraindicado en niños y adolescentes, y tiene muchísimo azúcar y puede promover la obesidad, y de hecho promueve la obesidad. ¿Y la taurina en algunas? Y la taurina no tiene un efecto sobre el rendimiento deportivo, es ilegal decir que la taurina mejora el rendimiento deportivo, ilegal y falso. Sí. Importante diferenciar, hablamos de bebidas energéticas, no de bebidas isotónicas. Exacto, hay que diferenciar. Pero las isotónicas son... ¿Podemos tomarlas? Como ha dicho Julio, si practicamos ejercicio por encima de 1 hora, empiezan a ser aconsejables consumirlo. Por debajo de eso no es necesario y no es imprescindible. Oye, ¿ser runner es una filosofía de vida? No, ser runner es una afición que uno tiene y que se la puede explicar a sí mismo como quiera. Le puede llamar filosofía, le puede llamar ocio, le puede llamar me voy de casa un rato. Se le puede llamar de muchas maneras. Sobre todo es una manera de disfrutar, es una manera de estar más en forma, es una manera de superarse a sí mismo en lo que puede llegar a hacer físicamente, porque claro, todo esto es sensación que tiene el runner a medida que pasa el tiempo, de que cada vez hace más distancias, incluso las hace más rápido, genera mucha satisfacción, además genera endorfinas y nos tendemos a sentirnos mejor. Por lo tanto, está bien. Julio, ¿y los Ironman? Sí, los Ironman, bueno, hay que ser muy deportista para ser un Ironman, y nuestro libro no está dirigido. En Comer y Correr no hemos hablado de Ironmans, porque tienen necesidades especiales. Hemos hecho alguna pequeña mención, ¿verdad?, de sus necesidades, pero desde luego no es nuestro público objetivo porque es un público muy pequeño, ¿no? Perdona, meto un paréntesis, has dicho lo de la filosofía de vida y quiero añadir algo más. El motivo que nos llega, el motivo soterrado que hay detrás de que nosotros escribamos este libro y que nos mueve a casi todo lo que hacemos es fomentar la salud pública. La gente puede prevenir buena parte de las enfermedades crónicas gracias a un buen estilo de vida que incluye, 1, evitar el sedentarismo, 2, seguir una dieta saludable, y dentro de dieta saludable incluimos la lactancia materna, la promoción de la lactancia materna todo tiempo que quieran, madre e hija, y desde luego incluimos cuanto menos alcohol mejor, no solo estamos hablando de alimentos, repito, 1, evitar el sedentarismo, 2, dieta saludable que incluye lactancia y cuanto menos alcohol mejor, y 3, evitar el tabaco. Pues nos quedamos con esas 3 reglas que las sabemos, pero que desgraciadamente las olvidamos. Pero aquí tenemos Comer y Correr, Julio Basalto y Juanjo Cáceres para recordarlos. Gracias, y gracias por traer la salud pública y la alimentación pública aquí a la feria. Muchas gracias. Pues a vosotros.